Debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate con, y le doy la bienvenida a Jorge Fuentes, director de proyectos del Consejo Consultivo del Agua, Asociación Civil y coordinador de comunicación de Agua Capital, el Fondo de Agua de la Ciudad de México. Y también está con nosotros Juan Francisco Bustamante, presidente de la Asociación para la Correcta Hidratación Agua en México. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Juan. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Alberto. Hola, Alberto. Gracias, Buenas tardes. A ver, vemos esta información, Jorge, y la verdad es de que deberían estar los semáforos en rojo ya. O sea, es alerta máxima. Pero, ¿esto es catastrófico o es la realidad? Diría que estamos en un momento de urgencia que tiene que llamar sin duda a implementar acciones inmediatas para garantizar el suministro de agua, principalmente a las comunidades. Esa es la prioridad que ahorita debe de asumirse desde todos los gobiernos, garantizar que las comunidades cuenten con el recurso y evidentemente mitigar el impacto que hay a la productividad, es decir, en este caso en particular al sector agrícola, al sector ganadero, que están viendo muy afectado, como bien se mencionaba en la cápsula de introducción, pues la producción. Entonces estamos en una situación de emergencia clara en muchos estados que ya se mencionaron, pero te diría que lo mismo está sucediendo en Querétaro, en Guanajuato, Sí. en San Luis Potosí. Es decir, estamos en esta situación. Hemos hablado mucho del tema de que se requieren recursos, inversiones, Sí. declaratorias de emergencia que no se han atendido y que podríamos tener la posibilidad, la necesidad ahora con todo este panorama que se presenta en el proceso electoral de que los próximos jugadores, los próximos tomadores de decisiones verdaderamente tomen con seriedad esta problemática que sí se puede agravar a problemas que hasta el momento no hemos ¿Cuándo tenido. va a ocurrir esto, Juan Francisco Bustamante? Estamos en emergencia. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Porque la temporada de lluvias es hasta junio. Juan Francisco Bustamante. Lo perdimos. Entonces, continuamos contigo, Jorge. Entonces, ¿cuándo? Mira, sobre esta pregunta, sí, sobre esto que le estabas preguntando a Juan, yo te diría, yo creo que ya no podemos seguir apostándole a que tengamos una buena temporada de lluvias. Sin lugar a dudas, esto va a aliviar el tema de que las presas empiecen a recuperarse, pero la realidad es que no va a ser suficiente. Venimos arrastrando cómo van bajando los niveles de las presas, porque llevamos 4 años ya de sequía, 4 años en que ha disminuido la cantidad de lluvia. Entonces, seguirle apostando a que tengamos una buena temporada de lluvias no es viable. ¿Cómo viene esto, Jorge? O sea, le apostamos al temporal, o sea, es verdaderamente ridículo. Nuestras presas necesitan la llegada de 2, 3 huracanes gigantescos, esos que jalan muchísima agua del mar para que entonces se abastezcan. Digamos que por el momento es una opción que necesitamos que suceda, esa es la realidad. Estamos en proceso de entrada del fenómeno de la Niña, que es un fenómeno que provoca una mayor cantidad de lluvias. El tema con las lluvias es que se van a concentrar en la parte sureste del país. La parte centro hacia el norte se prevé que no tengan lluvias en abundancia. Entonces, sí es la apuesta inmediata necesaria, te diría, no nos queda ahorita de otra más que esperar que tengamos una buena temporada de lluvias, buenos ciclones, que aumenten la cantidad de agua que nos cae. El tema es ese, no necesitamos solo lluvia, necesitamos que las lluvias vengan con una buena cantidad de agua. Exactamente, ¿cómo ves la situación, Juan Francisco? Pues definitivamente seguimos empeorando la situación, sigue siendo más crítica cada día, seguimos teniendo este periodo de sequía, como bien lo decía Jorge, seguimos teniendo escasez de agua en el Valle de México. El problema del huachicol del agua lo vemos cada vez más grave. El exceso en los abusos de manejo de pipas se está acrecentando. Los municipios mismos han evidenciado que esta escasez está afectando a las zonas, pues, sobre todo más necesitadas. Entonces, definitivamente no solamente es la necesidad de lluvia, sino una mejor gestión del agua. Necesitamos acciones muy, muy concretas que reduzcan todo este estrés hídrico que está viviendo la Ciudad de México y que solamente se está atendiendo con
los pozos que abastecen el 60% o tienen la capacidad de abastecer el 60% de la ciudad. Entonces, sí es necesario reparar al 100% las fugas, empezar a darle mantenimiento al 100% de las plantas de tratamiento que hay en la ciudad que están olvidadas y que a partir de estas acciones podamos reducir todo este estrés hídrico que está viviendo el Valle de México. ¿Cómo está la situación, Jorge y Juan, que hasta los candidatos ya tomaron ya el tema dentro de sus promesas y sueños y utopías electorales? Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema, cómo atender el desabasto de agua. Jorge Fuentes, Juan Bustamante, pues bueno, regresamos con este tema. A ver, ya hasta los candidatos lo están, son promesas que quedan en el aire, pero bueno, sirve de algo, Jorge Fuentes, porque no solamente lo va a padecer el pueblo bueno, todos nos vamos a quedar sin agua. Y ya decías tú que eran muchos más estados de los que tuvimos en el reporte de nuestra información. Yo te diría que el próximo sexenio tiene que ser el sexenio del agua y de los temas ambientales. Cualquier jugador político que vaya a tomar un cargo de decisión y que no ponga en el centro de la agenda el tema del agua y el tema ambiental del país puede comprometer el futuro de generaciones enteras. Estamos en un punto en el que si no se hacen todas las acciones que ya comentó Juan Francisco, el tema de la reparación de fugas, el tema de agua regenerada, de aumentar el tratamiento, todos estos temas de no implementarse con presupuesto suficiente, estamos hablando de que por lo menos tenemos que duplicar el presupuesto. Hay una estimación de que se requieren entre 140,000 y 160,000 millones de pesos tan solo para empezar a atenuar la crisis, es decir, el doble del presupuesto que se está destinando. ¿De cuánto es la cantidad que se requiere? Este sector. ¿Cuánto es la cantidad que se requiere, Jorge? Entre 140,000 y 160,000 millones de pesos anuales de aquí en un periodo al 2050. Tan solo es el doble de lo que se está invirtiendo. El presupuesto de este año rondó los 63,000 millones de pesos. Es decir, apostarle al doble. Solo con eso empezarás a atender la situación y explorar además temas muy importantes que ya hemos tocado aquí. El tema de la regeneración de agua es un tesoro que actualmente estamos desechando a través de los mares, de los ríos, de los lagos, contaminándolos además, pero ahí está, muchos países lo están implementando este tema ya de hacer del tratamiento de las aguas residuales una transformación para que sea agua potable. Y yo creo que un país tan comprometido tiene que hacerlo. Juan Francisco, ¿de qué manera los incendios forestales dañan ese ciclo natural del agua? Ya, definitivamente son de los temas que más afectan el ciclo del agua. ¿Por qué? Porque los bosques son las fábricas naturales de agua. Principalmente esta crisis de agua es generada por la falta de bosques, por la deforestación. Ahora, la crisis que traemos con 4 años de sequía empeora la situación en las zonas de boscosidad y lo seco y el calor extremo que estamos viviendo provoca que todos los fuegos, todos los incendios sean mucho más persistentes. El día de ayer estaba escuchando que se contabilizan alrededor de 99 incendios a nivel nacional y esto se prevé que sea más catastrófico que en los años anteriores debido a que no existe abastecimientos de agua o acceso a agua con las cuales podamos mitigar toda esta parte de los incendios. Está peligroso el asunto, Jorge, pero entonces dices que hay fenómeno de la Niña este año, a lo mejor llueve mucho, pero además de la lluvia enorme que necesitamos para llenar nuestras presas y de que le metan dinero, 120,000, 150,000 millones de pesos al año a esto, ¿eso lo ves viable?
porque todavía está el compromiso del Tren Maya que nos costó 500,000 millones de pesos, la refinería que va en casi 20,000 millones de dólares, el AIFA que no levanta, que nos costó 150,000 millones de pesos, la farmacia, megafarmacia, nos costó 2,500 millones de pesos. Se ve difícil que le puedan meter dinero a este asunto del agua. Mira, no queda de otra. En realidad tenemos, y esa es la parte que nos toca a ustedes como medios de comunicación, a nosotros como ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil. Estamos en época de promesas, ¿no? De ahora sí vamos a invertir lo que se requiere, ahora sí vamos a tener planes de largo plazo, ahora sí vamos a reparar las fugas. Pues tenemos que vigilar que suceda. Realmente yo insistiría en este punto de que no tenemos ya para dónde movernos en el asunto del agua, tenemos muy poca flexibilidad en cuanto al tema de políticas públicas y se necesitan acciones contundentes. Yo insistiría en esto, además de que se puede comprometer a las siguientes generaciones. Ahorita se están implementando medidas reactivas, como esta que comentaba Juan Francisco, de sobreexplotar los acuíferos con más pozos. Eso es muy peligroso. Eso te sirve de manera reactiva para un tiempo, pero imagínate que en el acuífero de la Ciudad de México, que es el más sobreexplotado del país, sacamos 2.5 veces más agua de la que se recargue de manera natural. Si se explotándolo, lo que sí se va a comprometer es la viabilidad futura de la ciudad. La ciudad depende, el 60% de su agua depende de ese acuífero que ya no puede seguirse sobreexplotando. Entonces, como medida reactiva para atender a la comunidad, no quedaba de otra y se implementó. Pero ya tienes que empezar a tomar todos estos planes de desarrollo de infraestructura, de mantenimiento, que, ojo, estos temas no se hacen en un año, son en un horizonte de por lo menos 5 años para empezar a desarrollar toda esta infraestructura, reposición, reparación y nueva infraestructura. Insisto, Juan Francisco, las comparaciones a veces son ociosas, pero uno está en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y ve del lado mexicano todo seco, y de Laredo, Texas, todo está verde. O sea, ¿cómo le hacen los norteamericanos? Ellos están en estos momentos también con problemas de agua, poca lluvia. ¿Y cómo le hacen ellos que pudiéramos copiar ese modelo? Mira, definitivamente el problema es un problema de planeación. Llevan planeaciones de 100, 150 años y nosotros estamos planeando o reinventando el país cada 6 años. Ese es un problema enorme que nos ha costado y que estamos viviendo ahora las consecuencias. Dejar de reinventar el país cada 6 años. Tenemos que hacer un planteamiento, como lo decía Jorge, a 20, 30, 50 años, de los cuales los primeros van a ser para poner las fichas y las características que tenemos en su lugar, y de ahí poner recursos, 160,000, 200,000 millones de pesos anuales que puedan, para que sean destinados para hacerle frente a la gestión del agua. Claro. Recordemos que esto nada más es para minimizar o hacerle frente a la situación de agua, pero esto no contempla todas las partes externas o todos los eventos extraordinarios, como es el tema de la sequía, que también afecta a Estados Unidos, definitivamente. El año pasado se previó que se perdieron más de $1,000 millones en cultivos en California. Nosotros, siendo que no planeamos de esta manera, nuestras afectaciones son mucho mayores. El 50% de la producción agrícola del maíz se va a perder este año por este tema de la sequía. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar? Va a ser el abandono, lo que vamos a pagar por el abandono que estamos teniendo en el sector agrícola. Y es que estás mencionando, 50% de la producción de maíz se va a perder, y nuestros gobernantes, pues cómprenle a los Estados Unidos. Oye, pero que es transgénico, cómprenle, porque los mexicanos comemos maíz, pero a borbotones. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con este tema que está muy, muy interesante, la falta de agua. Jorge, Juan, volvemos en 2 minutos. Descubre México. Tlacotalpan. Este lugar representa una experiencia. México tiene sed. Más de la mitad del país está en sequía extrema. La situación es preocupante y podría empeorar. Así lo dijo en entrevista con Paco Ramírez el doctor Fernando Tudela, miembro del Centro de Estudios.
pero que se ha venido agravando y se agravará más todavía, como lo decían, por el cambio climático. Estamos saliendo apenas de un episodio de El Niño, y de cualquier forma el año, los últimos, en realidad el último año, el año pasado, fue el más caluroso de la historia de todo el planeta. Así que regresamos ante esta situación. Estamos en alerta y las autoridades, pues parece que reaccionan de manera lenta. Jorge, aquí yo lo que quisiera saber es qué puede hacer la ciudadanía. ¿Verdaderamente podemos aportar en algo? Si disminuimos el consumo, ¿eso tiene injerencia en toda la cantidad de agua que requerimos? Sobre todo porque la agricultura es la que más demanda el uso del agua. Sí, aquí hay que considerar que hay regiones, hay estados del país, en el caso particular de la Ciudad de México y de los municipios del Estado de México, la principal, el principal consumo es el abastecimiento urbano. Estamos hablando del 80% del abastecimiento de agua es para el uso humano, para las escuelas, las casas. Entonces ahí toma mucho sentido que los 23 millones de habitantes de todo el Valle de México podamos aportar disminuyendo el consumo. ¿Qué pasa cuando disminuyes el consumo? Permites que llegue más agua a lugares donde la presión no les está llegando ahora. Aparte de todos los hábitos que ya conocemos, de poner la cubeta, de lavarnos con el vaso, para lavarse los dientes, cerrar la llave cuando nos lavamos las manos, hay que empezar a buscar otros compromisos que son muy importantes, como la adquisición de implementos que te permiten un ahorro muy eficiente de agua. Si lo puedes adquirir, qué bien, pero también hay soluciones como esta de meter una botella con arena o con piedras al excusado, disminuye muchísimo la presión. Sí. Mira, recientemente acaba de salir al mercado un sanitario mexicano que ya utiliza 2.5 litros de agua por cada descarga. Estamos hablando que los sanitarios normales utilizan 6 litros y este utiliza 2.5 por cada descarga con mucha eficiencia. Sí. Entonces, si podemos adquirirlos, ayudamos muchísimo. Si podemos poner llaves ahorradoras, ayudamos muchísimo. Ahí el aporte que hacemos, digamos, los principales usuarios del agua en muchas ciudades, por supuesto que cuenta. Y evidentemente tenemos que avanzar en otros sectores, claro, como el sector agrícola. No podemos no tecnificar el campo, porque es la única solución. Mira, el Colegio de Ingenieros Civiles de México dice que si tecnificamos el 20% de las hectáreas cultivables, tan solo con tecnificar el 20% tendríamos la cantidad de agua para abastecer a toda la población del país. ¿Qué es tecnificar el campo? ¿Qué es tecnificar el campo, Jorge? Pues poner aspersores de agua, poner justamente aparatos que te permiten usar de manera eficiente. Lo que pasa es que seguimos usando en este sector técnicas de inundación, por ejemplo, de lámina. Literalmente abres la llave y vas llenando, vas dejando que se inunden los surcos. Cuando tú tecnificas o pones tecnología que te permite una eficiencia en el uso de agua, disminuyes el consumo hasta en un 80%. Ese 80% lo liberas para que se utilice para el abastecimiento público urbano. Entonces eso significa avanzar, pero ¿qué necesitamos? Exacto. Inversiones. Desde hace muchos años el gobierno quitó los incentivos para el sector. Entonces estamos tomando las decisiones contrarias, Juan Francisco, porque estamos entrando en un círculo vicioso. Porque ante la falta de apoyo, falta de inversión, o sea, el gobierno tiene desatendido el campo, que porque ganan muy bien con el Tratado de Libre Comercio, o sea, y entonces ahorita van a empezar, ¿sabes qué? No hay agua, no voy a cultivar, y entramos en esa dinámica negativa, Juan Francisco. Sí, definitivamente una de las cuestiones más importantes es tecnificar el campo, como dice Jorge. Sin embargo, también hay que recordar que la tecnificación va de lado con nuevas leyes que privilegien el uso del agua para uso doméstico. Si vamos a reducir de 76 a 60, a 65 el uso de agua en el sector agrícola, también tenemos que redireccionar ese volumen excedente que definitivamente ahorita el campo
pues es un sector muy importante para la producción a nivel nacional. O sea, sí tenemos por un lado que tecnificarlo, pero también tenemos que administrar esa parte que son las concesiones. Ahorita hay muchas concesiones que no están regulares, hay muchas concesiones que no se tiene una claridad de cuánto se está gastando, hay muchas medidas que la Comisión Nacional del Agua no tiene la capacidad para regular. Es ahí donde también hay una gran área de oportunidad y donde tenemos que poner atención. Si bien es importante tecnificar, que se ha salido mucho en el tema financiero, vamos, la parte financiera se ha dejado de dar, también la parte administrativa de regular es importante. Vámonos a los últimos 2 minutos. Jorge Fuentes, entonces, ¿quién tendría que declarar un asunto de seguridad nacional, el problema del agua que estamos teniendo en estos momentos? El gobierno, en este caso, yo te diría, bueno, ya tenemos un sexenio donde se ha priorizado otros temas que ya mencionaste, un tren, una refinería, un aeropuerto, una aerolínea, pues necesitamos que quien vaya a llegar ahora a tomar los destinos de este país, pues ponga en el eje de la agenda el tema del agua. Entonces, ahí elevar el nivel de un tema de seguridad nacional. Ajá. Y con todo eso, pues esperar que se desencadene el tema que ya hemos mencionado. ¿Por qué no lo declara el gobierno actual, Juan Francisco? ¿A qué le teme el declarar asunto de seguridad nacional? Porque aceptar que estamos en una crisis y que está en peligro todas las partes económicas, tanto la ciudadanía como el progreso, es ir en contra de lo que ha anunciado este gobierno, que está haciendo mejor las cosas. Definitivamente hay que aceptar también que la crisis ha sido heredada, ha sido generada y también ha sido ampliada por este gobierno y hay que darle la vuelta. Es como no reconocer que se descarriló el tren, sino que se salió de las vías, Jorge. Exactamente, algo parecido a eso. Pues bueno, vamos hasta aquí esta mesa de debate. Muchas gracias. Esperemos mejoras en la gente que toma la decisión, no tanto de la población. Nosotros podemos contribuir, vamos a ahorrar, vamos a economizar, pero si no se toman las decisiones, los que están ahorita en campaña promoviendo y prometiendo todo para la ciudadanía, pues bueno, ahí vamos a estar en problemas. Juan, Jorge, gracias por haber estado con nosotros. Aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos mucha más información. Gracias a los dos.